Ya, con esto se supone que inició la grabación. Ya, chiquillas, aprovechando entonces que somos poquitas y que en realidad esta materia no es tan compleja, vamos a aprovechar de hacer un pequeño repaso por la PPT, así muy a la rápida, para tratar de hacer los ejercicios que están al final, en definitiva. Ok, partimos entonces viendo el tema de las variantes de título, ¿cierto? Habíamos visto al inicio del curso que nosotros podíamos crear puntos de acceso eh, en base como a distintas características que podía tener un libro. Por ejemplo, hasta ahora habíamos estado concentrados netamente en la parte personas involucradas en su creación, pero otro de los elementos de los que también podemos tomarnos para crear puntos de acceso eran los títulos, títulos por los que es conocido esta obra. Como, digamos, para este, captar este tipo de información, hay el formato MAR como que nos ofrece demasiadas alternativas, entre ellas, digamos, el punto de acceso como por excelencia, en este tipo de casos era el título propiamente dicho, el 245, ¿cierto? Que era donde colocábamos este título que aparecía en la portada del libro. Sin embargo, otras alternativas que nos da el formato MAR como para ingresar otros títulos asociados a la obra son el campo 130 y el 240 para ingresar títulos uniformes y el campo 246 para ingresar las variantes de título. Ya, aquí nos vamos a centrar entonces solamente sí en ver este caso particular, el de las variantes de título. Este campo hay que fijarse, a diferencia, digamos, como de otros campos que habíamos estado revisando, hay que fijarse mucho más todavía en el tema de los indicadores, porque es sobre todo en el indicador número 2, porque es aquí donde fijamos la información respecto a qué tipo de variante de título nos vamos a referir. Variante de título en el fondo puede ser casi que cualquier cosa, porque, por ejemplo, acá el formato MAC nos ofrece dejar los indicadores, el indicador en 0 como para referirnos a las porciones de un título, o el 1 para ingresar en él el título paralelo. En fin, hay como hartos casos ya en los que podemos usar el campo 246 y aquí nos vamos a centrar específicamente en revisar estos, dejar el segundo indicador en blanco, información no prevista, el 0, porción de título, el 1, título paralelo, y el 4, título de la cubierta, que son como los que eventualmente podrían llegar a encontrarse como en la vida real con más frecuencia, ¿ya? En los otros no me quiero meter mucho. Eh, Ojo aquí, sí. En este tipo de campos que son como relativos a títulos, lo que tenemos que hacer es, si el título propiamente dicho de la obra en sí contenía o iniciaba más bien con un artículo, el, la, los, las, un, uno, un, una, unos, unas, aquí en el 246 nosotros no lo vamos a colocar, este lo vamos a omitir, porque como habíamos visto acá los indicadores, son solo estos, ¿ya? Uno para señalar si es que el campo va a incluir una nota o asiento, y el 2 para señalar el tipo de variante de título. No tenemos un indicador que nos permita hacer de manera automatizada la omisión de caracteres iniciales. Entonces, ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros por nuestra cuenta. O sea, nosotros de lleno ingresamos el título sin el artículo inicial. Entonces, si dejamos el segundo indicador en blanco del campo 246, esto nos va a servir como para entregar, tal cual como dice, información no provista que aparezca en el título propiamente dicho, es decir, como lo que colocamos en el 245. Información no provista, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando un título contiene alguna abreviatura, algún símbolo, un acrónimo, números en todas sus expresiones, algún error también. Eh, por lo general, ese tipo de información uno lo coloca en el 245 tal cual como aparece en la portada, ¿ya? Pero puede ser que algún usuario en algún momento quiera buscar este título y no sepa exactamente como que tenga la noción del título, pero no sepa exactamente qué se usó, no sé, una abreviatura en él, o se usó algún símbolo para representar una palabra. Entonces,
Como esta información no va a aparecer en el campo 245, nosotros podemos crear un campo 246 como para explicar esta información, como para crear una nueva versión de este título, pero ahora como explicando esta información que estaba como de algún modo codificada a través de alguna abreviatura o un símbolo. Entonces, por ejemplo, si aquí teníamos en el 245 un libro que se llamaba Mr. Jones en la ciudad y el Mr. estaba escrito no como Mr., sino que con la abreviatura MR punto, entonces aquí nosotros podemos perfectamente pescar y decir, ok, es probable que un usuario llegue a buscar este libro y no lo pueda ubicar porque está escrito de esta manera así súper específica con una abreviatura, Mr. Entonces, nosotros pescamos y creamos nuestro 246, segundo indicador en blanco, y colocamos el título como podría haber sido, Mr. Jones en la ciudad, como explicando un poco la abreviatura. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de un símbolo. Podría esto ser en el caso del uso de los ampersand o et, creo que se llama et en español, que es esta i chiquitita de acá. Entonces nosotros usamos el campo 246, segundo indicador en blanco, como para crear una versión del título en donde escribamos lo que en el fondo representa este símbolo, que aquí sería and o y, R and B. Podría, por ejemplo, también tratarse de un signo de porcentaje o algún signo como tipo matemático, un más o un plus. Entonces nosotros como que vamos jugando un poco con eso. Si es que el título propiamente dicho, el que colocamos en el 245, tiene algún símbolo, nosotros colocamos aquí en el 246 lo que representa en el fondo ese símbolo en palabras. También nos sirve con los acrónimos, por ejemplo, ONU, podríamos crear aquí una versión que diga, en lugar de ONU, que haga el despliegue de la abreviatura o del acrónimo, Organización de Naciones Unidas. Podríamos también usarlo en los casos de números, sobre todo cuando se trata de números romanos o también números expresados en palabras, como nos sirve como para ir creando distintas versiones. Es un misceláneo, en el fondo, como que sirve para todo. Otro caso importante es el de los títulos corregidos. No sé si a veces les ha pasado que se encuentran con un libro, es poco frecuente, aunque más frecuente en libros más antiguos, porque como que antes todavía no se ponían de acuerdo con las reglas ortográficas, entonces es común de pronto que revisemos un libro antiguo y hayan cosas que para nosotros son faltas de ortografía, pero que en el fondo es que se escribían así en ese entonces o estaba permitido escribirlo de esa forma también. Por ejemplo, lo que yo recuerdo harto es haber visto libros en donde el, para conectar, o sea, o como, claro, como conector, no se usaba la Y, sino que se usaba la I latina. Si yo quería decir mi mamá y yo, esto lo podían haber escrito como mamá y latina yo, cosas como de ese estilo. Entonces, por ejemplo, aquí les coloqué el titular de un diario donde dice quién dijo que aprender era burrido, cuando en el fondo quería decir aburrido. Para esto, miren, las reglas siempre nos van a pedir que ingresemos el título propiamente dicho tal cual como aparecía ahí. Sin embargo, también nos da la posibilidad de que si nosotros detectamos este título o reconocemos este título como una inexactitud, ya sea que porque, no sé, está mal escrito o se comió alguna letra, para eso nosotros tenemos que transcribirlo tal cual, ¿ya? Como aparece en el ítem, pero nos da la posibilidad como de señalar ese error escribiendo a continuación la expresión SIC entre corchetes. Otra alternativa también sería colocar la abreviatura IE y a continuación la corrección de la palabra entre corchetes. Y en casos, por ejemplo, en donde el error sea mínimo, es decir, como que solo se comieron una letra, podemos colocar la letra que falta o las letras que faltan entre corchetes. Este caso, por ejemplo, el de este titular de diario, correspondería como a esto último, o sea, es un error menor, solamente falta la A de aburrido. Entonces, aquí en el 245 nosotros podemos señalar ese error escribiendo la palabra, o sea, quien dijo que aprender era aburrido, pero colocando entre corchetes la A que faltaba. Pero ¿qué pasa? O sea, que aquí en este caso, si una persona busca en el catálogo este título
no va a tener probablemente conciencia de que el título estaba mal escrito. Entonces, si lo busca como quien dijo que aprender era aburrido, puede ser que nunca lo encuentre porque aquí en el 245 lo colocamos con la A entre corchetes. Entonces, aquí entra en juego el 246 como para ayudarnos a resolver este problema. Le dejamos el segundo indicador en blanco y colocamos el título como de la manera en que debió haber sido realmente, como corrigiendo este error que está en el 245. Entonces escribimos el título, quien dijo que aprender era aburrido. Hasta aquí más o menos esto se va entendiendo. Sé que voy rápido, pero era como para ponernos en contexto. ¿O realmente fue muy rápido? Sí, se Súper. entendió. Ya, bacán. Porque de aquí lo que viene es, yo diría que el más extenso es este, el dejarlo en blanco, porque en realidad son muchas las posibilidades. Creo que la idea con la que quiero que se queden es que aquí, o sea, dejar el segundo indicador en blanco del 246 nos sirve como para todo tipo de situaciones en las que nosotros sintamos que es necesario colocarlo como en el fondo para ayudarle al usuario a encontrar efectivamente después este librito o esta obra en general. Entonces, otro caso sería dejar el segundo indicador del campo 246 con el número 0 para ingresar la porción del título. Ya aquí con porción del título nos podemos referir tanto a los títulos alternativos como al nombre de una parte cuando se trata de una saga. Entonces, si en el 245 nosotros teníamos algún caso en el que este título ya tenía un título como principal, si se quiere, pero estaba como, contenía además la expresión o, y a continuación como una alternativa del título. Entonces, esta alternativa del título, por ejemplo, aquí tenemos Frankenstein o El moderno Prometeo, ese es el nombre completo de la obra original. Aquí, esta parte de acá, el moderno Prometeo, nosotros podemos pescar, ¿ya? Y para hacerle más fácil la recuperación al usuario, en caso de que decida buscarlo como por este título alternativo, moderno Prometeo, lo colocamos en un 246, segundo indicador 0, ¿ya? Y colocamos subcampo A, moderno Prometeo, como les dije al inicio, omitiendo siempre el artículo inicial, porque aquí los indicadores no nos permiten omitir los artículos o los caracteres iniciales de manera automatizada. Lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. La otra posibilidad era entonces aquí usar el 246 segundo indicador 0 para colocar el nombre de una parte. Por ejemplo, si aquí tenemos en el 245 colocamos ya El Señor de los Anillos, que es la parte 2, y esa parte 2 se llama Las Dos Torres, podemos perfectamente crear un 246, segundo indicador 0, para colocar el título de esta segunda parte, que vendría a ser Las Dos Torres, pero omitiendo el artículo inicial. O sea, nosotros no colocamos el las en el 246, lo dejamos como subcampo A, Dos Torres. Otra alternativa que nos ofrece el 246 es que coloquemos en él el título paralelo, y para eso tenemos que colocar un 1 en el segundo indicador del campo 246. Los títulos paralelos, como para tratar de hacer memoria en el caso de que se hayan olvidado, era este título en el fondo que aparecía en otro idioma cuando se trataba de obras bilingües. ¿Ya? O sea que no solamente aparece el título ahí en otro idioma, sino que además la obra completa está en esos dos idiomas, ¿ya? Como el idioma principal y el idioma, el segundo idioma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos llegar a tener, no sé, la metamorfosis en una edición bilingüe, entonces nos aparece en nuestra portada la metamorfosis y al mismo tiempo más abajito en la portada nos aparece la metamorfos. ¿Ya? Esto lo íbamos a colocar de la forma subcampo A, la metamorfosis, que era el título principal, seguido de un igual
subcampo B y el título paralelo, que era la metamorfosis. Entonces, en este caso, podemos perfectamente pescar nuestro campo 246, segundo indicador 1, y colocar el título paralelo de esta obra, que en este caso era la metamorfosis, pero en este caso sin el artículo inicial, metamorfosis. Y lo último, también el 246 nos permite, yo esto lo encuentro súper útil, nos permite que coloquemos aquí el título de la cubierta. Para eso tenemos que colocar el segundo indicador en 4, ¿ya? No sé si recuerdan bien también que las partes del libro, ¿cierto? Nosotros siempre sacamos como, o para completar el 245 nosotros usábamos solo la portada. Pues bien, a veces puede darse el caso de que el título que aparece en la del título que aparecía abierta en el exterior del libro. Entonces aquí, si es que realmente son como muy diferentes el uno del otro, nosotros podemos pescar y crear en un campo 246 segundo indicador con número 4, ya para colocar este título que aparece en la cubierta del libro. Ya es importante también sí usar esto con prudencia, en el sentido de que solamente si es que vale la pena, si es que realmente existe una diferencia entre el título de la cubierta y el título de la portada. Por lo cual también, o sea, hay que pensar en lo siguiente, si de pronto nosotros usamos el título que aparecía en la cubierta como para reemplazar la portada, porque por ejemplo ya el libro simplemente no tenía una portada, sino que se había quedado solo con la cubierta y nosotros catalogamos el libro a partir de la cubierta, no nos corresponde crear un 246, ¿ya? Porque ese título ya va a estar ingresado en el 245, lo vamos a haber usado como sustituto de la portada. Hasta aquí, ¿se entiende? Sí. Ok. Una lógica muy similar es el título del lomo, o sea, es prácticamente lo mismo aquí que hicimos con el título de la cubierta, solamente que aquí, si de pronto el título del lomo, es decir, de esta parte de aquí del libro, tiene algún título que es diferente del de la cubierta y o del que aparece en la portada, entonces podemos crear un campo 246, segundo indicador en 8, para recuperar el título que está impreso en el lomo del libro. Ya, hasta aquí. ¿Les parece si resolvemos los ejercicios ya? Melissa pregunta, ¿el 246 se usa en caso de catalogar capítulos en vez del libro como recurso completo? ¿O el 246 siempre va de la mano de catalogar el libro y no una parte? Mira, la verdad es que claro, cuando estamos catalogando capítulos, eso es ya algo del tipo analítico y la verdad es que siempre como que los títulos analíticos son como más precisos. No, esto sí, esto más bien se aplica cuando estamos catalogando obras completas, o sea, obras completas, perdón, no, como el libro en sí, algo como un todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O partimos con los ejercicios? Súper. Vamos entonces con los ejercicios. Aquí ya les voy a dar acceso a mi pantalla completa nomás. Tenemos este primer caso. Aquí solamente tenemos que crear el campo 245 y los puntos de acceso que correspondan, ¿ya? Pero tratemos obviamente de crear todos los puntos de acceso que ya sabemos crear. O sea, no nos centremos solamente en crear el 245 y el 246, sino que veamos
veamos el caso y pensemos en todos los puntos de acceso que correspondería crear acá según lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado, aquí les ofrezco una hermosa vista a lo que sería la cubierta del libro, ¿ya? Donde aparece que el autor es Mario Escobar y aparece que el título es Martin Luther King, la lucha por los derechos humanos. Por este otro lado, les ofrezco una maravillosa vista panorámica a lo que viene a ser la portada directamente de este libro, lo que aparece en el interior del libro y en base a lo cual se supone que nosotros debiésemos crear nuestro 245, ¿cierto? Porque esta vendría a ser la fuente de información principal. Aquí aparece como título Martin Luther King, entre paréntesis 1929 a 1968, escrito por Mario Escobar Golderos. Entonces, primero que todo, creamos nuestro 245, ¿cierto? Asumo a estas alturas que ya todos estamos de acuerdo con que esto va a tener efectivamente un asiento principal, ¿cierto? Una entrada principal, ya que la portada aquí no nos muestra más que un solo autor, ¿cierto? Que sería Mario Escobar Golderos. El título aquí no parte con un artículo y colocamos dentro del subcampo A. Martin Luther King, subcampo B, entre paréntesis 1929, 1968. Espacio, diagonal, subcampo C, y colocamos aquí a nuestro autor, Mario Escobar Golderos. Asumo también hasta este punto que tenemos claro y vamos a ingresar a este autor principal en un campo 100, ya que se trata de una persona, y vamos a ingresarlo bajo su apellido colocando el primer indicador 1. Escribimos Escobar Golderos, Mario, ¿cierto? Hasta aquí todo bien. Entonces les pregunto, y espero que alguien me responda. ¿Existe la posibilidad de que creemos algún punto de acceso más a partir de la información que nos da este ejercicio? Ya. Tú dices que no, ¿cierto? Ya, claro, no hay abreviaturas. Miremos el caso. Tenemos aquí la cubierta del libro, Martin Luther King, la lucha por los derechos humanos, y tenemos la portada del libro, que dice Martin Luther King, 1929 a 1968. Lisandro, a ver, espérate, primero, Melissa. Melissa dice, creo que no, a lo mejor me equivoco, ¿cierto? No veo que cambie la portada de la cubierta. Efectivamente, no cambia la portada de la cubierta, los títulos son exactamente iguales. No, ¿cierto? Entonces, si no son exactamente iguales, ¿creen que corresponda crear una variante de título? Si cambia el título que aparece en la cubierta del título que aparece en la portada. Claro, Valentina dice los títulos no son iguales, ¿cierto? Y Melissa dice, claro, corresponde
crear un 246. Vamos a crear este 246. ¿Listo? Nuestro primer indicador va a ser 3, y aquí no vamos a desplegar nota. Y aquí lo importante. ¿Qué número nos sirve colocar en el segundo indicador para colocar el título de la cubierta? Según lo que vimos recién, ¿qué número tendríamos que colocar como segundo indicador para ingresar el título de la cubierta del libro? Lo dejamos en blanco, colocamos 0, colocamos 1, colocamos 4 o colocamos 8, según lo que vimos recién. ¿Cuál sería el número que debe tener nuestro segundo indicador? Lisandro propone el 8. Vamos de vuelta. Ya. El 8 corresponde al número que colocamos cuando queremos ingresar el título del lomo del libro. Y si nos fijamos en las partes del libro, esto de aquí es el lomo. Lo que nosotros tenemos aquí es la cubierta, es esta otra parte de acá. ¿Qué número nos servía para colocar el título de la cubierta? El blanco, o sea, dejarlo en blanco, ponerle un 0, un 1 o un 4. Correcto, el número 4, título de la cubierta. Vamos entonces aquí a colocar nuestro número 4, ¿cierto? De título de la cubierta. Perfecto, te ganaste un Super 8, Lisandro. Me encanta. Hasta aquí, ¿va quedando claro? ¿Pasamos al siguiente ejercicio? ¿O quedan dudas con esto? Súper. Ahora, digamos, quizás hacerles un alcance. Aquí. ¿Verdad que nosotros aquí en el 245 usábamos el subcampo A, ¿cierto? Para colocar el título propiamente dicho. Y en el subcampo B para colocar otra información sobre el título. Podía ser títulos paralelos, otra información sobre el título, subtítulos también. Ya, en este caso, el 245 y el 246 comparten subcampos, excepto porque en el 246 es como de uso exclusivo solo para colocar los títulos. Entonces, acá no existe subcampo C como sí existe en el 245, y aquí en el 245 colocamos título propiamente dicho, que viene a ser lo del subcampo A combinado con el subcampo B,
más mención de responsabilidad, que es lo que colocamos en el subcampo C. Aquí en el 246 nosotros solamente colocamos lo que vendría a ser una variante del título propiamente dicho, ya la combinación del subcampo A con el subcampo B. No se coloca subcampo C, no se coloca la mención de responsabilidad, es solamente la variante del título. Pasemos al siguiente caso. En este ejercicio tenemos una antología poética del poeta Heinrich Heine, alemán por cierto. Se trata de una edición bilingüe donde Berit Balcer hace la introducción y la traducción del libro. ¿Ya? Como dato adicional, esto que aparece aquí, Gedichte Auswahl, no sé pronunciar alemán, lo siento. Por más temporadas de Dark que vea, nunca voy a aprender a hablar alemán. Esto de aquí es la traducción, si se quiere, literal, o se traduce literalmente como antología poética. Es decir, antología poética, pero en alemán. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a crear nuestro 245, ¿cierto? Y supongo también que aquí queda claro que esto se trata de una obra bilingüe y por lo tanto corresponde colocarlo como un título paralelo, ya que aparece el título, pero en los dos idiomas. ¿Ya? Importante saber aquí, ¿esto va a tener una entrada principal? Nos aparecen dos personas mencionadas aquí. Dos menciones de responsabilidad, Berit Balcer y Heinrich Heine. ¿Esta obra va a tener una entrada principal por autor personal? Elisa responde que sí. Ok, esta entrada principal que vamos a crear, ¿a quién vamos a colocar en esa entrada principal? ¿Y qué campo vamos a usar para colocar a este autor principal? Claro, Lisandro dice, vamos a crear una entrada principal y una secundaria. Súper. Ya, ¿a quién vamos a meter en cada quien? Claro, al poeta lo vamos a colocar en un 700 al compilador. Ya, a ver. Colocamos entonces en nuestro 100. Oh, lo puse chiquitito. Vamos a colocar en nuestro 100, ¿cierto? Asentado bajo apellido, a nuestro poeta, que era Hein, Heinrich, ¿cierto? Y en un 700 vamos a colocar a la otra mención de responsabilidad que viene a ser Berit Balcer, ¿cierto? Bajo su apellido, Balcer, Berit. Y aquí, ¿cómo lo hacemos para indicar sus funciones? ¿O lo dejamos en blanco? ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Cómo lo colocamos o cómo lo traducimos al interior de un campo 700?
Sabemos entonces que Berit Balcer no es el autor de esta obra, sino que cumple otra función adentro de la obra, es otra la responsabilidad que tiene con la obra, que fue escribir la introducción y hacer la traducción. Claro, Melissa propone que había que colocar, parece, un subcampo E. Sí, hay que colocar el subcampo E, ¿cierto? Después del apellido colocamos la coma, subcampo E. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo colocamos estas dos cosas al interior de un subcampo E? Teníamos que utilizar las abreviaturas, colocamos los dos así tal cual dentro del subcampo E. ¿Qué hacemos? ¿Existe la abreviatura para introducción? Ya, Vanessa dice traducción, creo que tiene abreviatura y sí se usa, pero intro no sé. ¿Tiene alguno la posibilidad de buscar la abreviatura? Pero igual lo podemos ver aquí. Claro, traductor entonces tiene su abreviatura que era TR. Como habíamos visto en otras ocasiones. Claro, en el caso de que no tenga abreviatura, podemos colocarlo tal cual. Perfecto. Ahora, mientras tanto voy a dejar puesto aquí el coma subcampo E. Recuerden que el subcampo E es siempre repetible. Una persona puede estar cumpliendo más de una función dentro de una obra, por lo tanto se puede repetir este subcampo. Vamos a irnos entonces a la norma. Vamos a buscar nuestro apéndice. Apéndice B. Estamos en los apéndices, vamos al B.9. B.9. Ok, vamos a donde esté la I. Aquí. Edus, ilustración, illustrate, ilustrador, illustration, illustrator, media, imprenta, incluye, incorporated. Aquí. La palabra introducción efectivamente sí tiene una abreviatura y esta va a ser por lo tanto la que vamos a colocar dentro de nuestro subcampo E. Introducción. Lo importante ahora es, según lo que vimos recién, ya el tema de las variantes de título. ¿Existe la posibilidad acá de crear un campo de variante de título? Melissa propone 246.1. Ok, 246, ¿cierto? Ojo aquí, el primer indicador es 3, ya que no desplegamos nota. Y Melissa propone el 1. ¿Y para qué nos servía colocar el 1? ¿Qué clase de variante de título colocábamos cuando usábamos el 1 en el segundo indicador? El título paralelo. Perfecto. Entonces nosotros aquí pescamos nuestro título paralelo, que ya lo habíamos puesto en el 245. Oswald. Y lo colocamos aquí en un campo 246. Con eso se supone que ya tenemos todos los puntos de acceso que corresponde crear para esta portada. ¿Alguna duda hasta acá? Súper. Vamos entonces con el siguiente. Tenemos aquí nuestra portada, que es un libro un tanto viejito. Se llama Febrero Novísimo o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos, refundida, ordenada bajo nuevo método y adicionada con un tratado del juicio criminal y algunos otros. Esta obra
viejita y con un título extremadamente largo. Fue escrita por don Eugenio de Tapia, abogado de los Reales Consejos. Este Febrero Novísimo, además, es un tomo quinto, o sea, hubieron otros 4 tomos antes de Febrero Novísimo. Entonces, primero que todo, nuestro 245, ¿cierto? Vamos a crear aquí nuestro campo 245 y corresponde preguntarse, ¿va a tener una entrada principal? Este Febrero Novísimo tendrá una entrada principal. Melissa dice que sí. Ok, ¿bajo quién sería esa entrada principal, idealmente? Por don Eugenio de Tapia, ¿cierto? Mientras tanto, solamente como para darle continuidad a esto, vamos a colocar nuestro 100, ¿cierto? Ingresado bajo apellido. Y ojo aquí, el caballero se llama Eugenio de Tapia. Por lo tanto, debiera crearnos, comillas, algún conflicto, ya que su apellido está antepuesto por una partícula, que es el D. ¿Ya? Para fortuna nuestra, este autor y este libro en general está escrito en idioma español. O sea, el idioma de hecho de escritura de este señor es el español. Entonces corresponde preguntarse, ¿qué hacemos con esta partícula? La colocamos al inicio, colocamos de Tapia, coma Eugenio, o colocamos Tapia, coma Eugenio D. ¿Qué corresponde hacer aquí? ¿Opción 1 u opción 2? Esto lo vimos como al inicio. Ya, Melissa propone la opción 1. ¿Alguien votaría por la opción 2? Ok. Lo siento, Melissa, pero no. Según las reglas, lo que nos decían era que a esta clase de autores, cuando se trataba de los casos en español, nosotros teníamos que asentarlo bajo la parte que seguía a la partícula, que en este caso era Tapia, siempre y cuando la partícula no fuese un artículo. Se los voy a mostrar aquí. Esto, si no me equivoco, fue de la parte 2, autores personales. Nos vamos al tema de los apellidos, ¿cierto? En el español, si la partícula consiste en un artículo solamente, hay que asentarlo bajo el artículo, ¿ya? Por ejemplo, Las Heras, Manuel Antonio. Pero, cualquier otro caso, había que asentarlo bajo la parte que sigue a la partícula, ¿ya? Ah, claro, a ver, dice, entonces, en el caso de Van Gogh, Vincent sí va, pero en español no. Van Gogh, Vincent, sí va, pero en español no. Claro, en este caso, a ver, el Van es de, ¿cierto? Claro, es como el equivalente a la preposición de, el Van. Claro, en ese caso, si Vincent Van Gogh fuera un español, y esto fuese todo en español, entonces, claro, colocaríamos primero Gogh, Vincent Van. Suena súper raro, pero así sería. Así se asentaría eventualmente si es que se tratara de un autor español.
Entonces, seguimos aquí con lo que nos convenía. Analicemos el título. Se llama Febrero Novísimo. O con un tilde ahí, ¿cierto? Librería de jueces, abogados y escribanos. Refundida, ¿cierto? Ya. Aquí voy a hacer algo, pero ojo, quiero que sepan que estoy avalada por las reglas. Las reglas nos permiten a nosotros omitir títulos que pudieran llegar a ser muy largos, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de títulos, o sea, o de obras antiguas, de publicación antigua. Si los títulos son muy largos, a nosotros nos permite omitir, omitir como digamos, la extensión del título completo, siempre y cuando no haya una pérdida de información importante, ¿ya? Y en este caso, podríamos decir que no se perdería información importante, así que vamos a colocarlo ahí. Otra cosa, antes Melissa hablaba de que el 245 llevaba un subcampo n, ¿cierto? De número de la parte, y eso es correcto. Y eso lo vamos a colocar aquí, pegadito, después de nuestro signo de omisión. Vamos a colocar nuestro subcampo n, ya que esto al momento de traducirse a lo que ve el usuario en el catálogo, este subcampo n se va a traducir solito en un espacio. Y colocamos entonces el número de la parte, que sería tomo quinto, ¿cierto? Subcampo C por don Eugenio de... Hasta aquí existe la posibilidad de que nosotros creemos otro punto de acceso más por variante de título. Ya, ¿y qué colocaríamos en el 246? Miren, en todo caso, para que, digamos, dejarlo un poco más claro, voy a colocar nomás, voy a escribir aquí el título completo, que sería, claro, refundida, ordenada, bajo un nuevo método y adicionada con un tratado del juicio criminal y algunos otros. Entonces, campo N. Ya. Esto de aquí les llama la atención a algunos. ¿Recuerdan de qué se trataba cuando aparecía esta expresión, coma o coma? El caso de este libro, ¿a qué título pertenecería esta parte de acá? El o librería de jueces, abogados y escribanos. ¿Qué parte del libro sería, o sea, qué parte del título sería esta? Casi, cerca. No es un título paralelo, pero había otro tipo de título. Vanessa Beri dice título alternativo. Correcto. Esta parte de acá es un título alternativo. Recuerden que siempre si una obra tiene un título dividido por la expresión o, ustedes de cabeza se lanzan a. Lo que sigue a continuación entonces es un título alternativo. ¿Ya? Sobre todo si está dispuesto de esta manera, en donde ustedes ven que esta parte de aquí, el inicio, está como en grande, es como algo destacado por sobre todo lo que viene a continuación, ¿ya? Entonces, este título alternativo, que vendría a ser librería de jueces, abogados y escribanos, refundida, ordenada,
bajo un nuevo método y adicional, bla, 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 bla. ¿Qué tipo de variante de título sería? Lo dejamos en blanco como información no provista. Colocamos 0 para porción de título. Colocamos 1 de título paralelo. Melissa propone otro título, el número 3. Podría ser, pero mira, en realidad esto es como todavía más específico que eso. Lo habíamos visto acá, como a la rápida. Para este caso nos sirve colocar el 0, ¿ya? Porque aquí estaríamos colocando una porción del título. O sea, este título que estamos colocando acá aparece en el 245, ¿ya? Pero es una porción de él, como veíamos con Frankenstein, que su título completo es Frankenstein o El moderno Prometeo. Aquí es lo mismo. Nosotros tenemos el título acá, Febrero Novísimo, y lo que vendría a ser Librería de Jueces es como una porción de este título completo, que sería Febrero Novísimo o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos. Entonces aquí nos corresponde colocar el número 0. Ya. Ahora, también podía existir la posibilidad de que lo dejemos como yo les proponía al inicio, de colocar Febrero Novísimo o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos. Todo lo que venía a continuación, considerando a mi juicio que no se perdía información relevante con respecto al título. Pero aquí, espérate, es 246 y es 245. Pero aquí, el tratamiento de la variante de título sería distinto. Aquí, el 246 que nosotros creáramos para este título propiamente dicho, en donde yo omití información, ya con este simbolito, que eran los 3 puntos. El 246 que nosotros creemos a partir de esto, a partir de ese título, sería bajo información no provista, ya que usaríamos el 246 para incorporar, ahora sí, el título completo con esa información que faltaba. Podríamos colocarlo acá como Febrero Novísimo o Librería de Jueces Abogados, porque es información que en el 245 no fue provista, fue de hecho omitida directamente. ¿Se entiende hasta ahí? En un caso como este tendríamos exactamente dos alternativas, por lo menos de acuerdo a lo que yo puedo resolver. Si ustedes tienen alguna otra propuesta, eso también sería pertinente colocarlo acá. Pero tenemos estas dos alternativas, ¿cierto? Colocar el título completo y tratarlo como título alternativo, colocando el título alternativo aquí en un 246 con segundo indicador 0. Y también tenemos la otra alternativa que es omitir, digamos, como la extensión del título, dejarlo solo con lo principal y colocar después el título completo dentro de un 246 con segundo indicador en blanco de información no provista, porque en el 245 no colocamos el título completo, entonces aprovechamos el 246 para colocar ahora sí el título completo, con todo esto que faltaba. Un detalle importante también aquí, que les puede servir a futuro, es que cuando colocamos el segundo indicador en blanco en el 246 podemos usar otro subcampo, que es el subcampo I, para otorgar como, o especificar, desplegar como una especie de etiqueta
en donde expliquemos en qué consiste esta información no provista o en qué consiste este título que estamos colocando en el 246. Aquí, por ejemplo, lo que se me ocurre podría ser algo así como, no sé, título completo. Creo que hay un término más específico, pero podríamos eventualmente usar un subcampo I al inicio para explicar en qué consiste este título que estamos colocando aquí en el subcampo A. Cuarto ejercicio. Tenemos un libro que se llama Los niños de 4 a 6 años en la escuela infantil. Lo escribió Nicole Dussasoir, Marie Bernadette Dutilleux, no sé qué estoy hablando, Hélène Guilabert y Helen Guilabert. Entonces, tenemos aquí nuestro 245 y la pregunta del millón. Tenemos 3 autoras. Corresponderá crear un asiento principal en algún punto del espacio-tiempo. Vanessa dice que sí. Y Melissa dice también que sí. Exacto. Creo que era para más de 3 autores el et al. Y efectivamente, esto es así. Vamos a colocar entonces el 1. Vamos a crear los asientos después. ¿Ya? Me voy a concentrar ahora en el tema del título. Voy a colocar en el segundo indicador del campo 245 el número 4 para que de manera automatizada el catálogo pueda omitir los primeros 4 caracteres de este título, ya que consisten en un artículo. LAS más su espacio. Entonces, perdón, son los niños de 4 a 6 años en la escuela infantil, ¿cierto? Ese vendría a ser nuestro título propiamente dicho. Vamos a colocar dentro del subcampo C, entonces, a todas nuestras autoras. Nicole Dussasoir, Marie Bernadette y Dios santo, ¿cómo hago esto? Helen Guilabert. Tenemos creado entonces nuestro campo 245 y sabemos que vamos a tener a un autor principal. ¿Quién de estas grandes mujeres francesas va a ser nuestra autora principal? Melissa dice, va en un 100 para el que va primero y los demás en un 700. Perfecto, sí, así tal cual. Teníamos entonces exactamente 3 autoras, por lo tanto no corresponde omitir a ninguna, las vamos a colocar asientos para cada una como autoras principales, pero colocamos, o sea, como autoras, perdón, de la obra, pero vamos a colocar como autora principal a la primera en ser mencionada, ¿ya? Porque aquí no aparece que ninguna realmente sea la principal, entonces nosotros determinamos que la autora principal va a ser la primera en ser mencionada, ¿ya? Punto importante también aquí. Ella se llama Nicole Dussasoir. Es francesa. ¿Qué hacemos con el du? Con este famoso du. Lo colocamos como parte del apellido. Dussasoir, coma Nicole. O nuevamente, otra opción B. Perdón. Otra opción B, colocamos Sassoir, Nicole Du. Melissa vota por la opción 1.
Dusassois, Nicole. ¿Alguien que vote por la opción 2? Vamos a buscar la 22.5. Vamos entonces a la regla 22.5 de 1. Upa, me pasé de largo. Ya, aquí tenemos español, ¿cierto? Flamenco y francés. Ya. Francés. ¿Qué nos dicen las reglas en el caso del francés? Si la partícula consiste en un artículo o en la contracción de un artículo y una preposición, hay que asentar bajo la partícula, ¿cierto? Como Le Rouge Gustave, Dumery, Edelstan Pontas. Y en los demás casos, claro, dice, hay que asentar bajo la parte del nombre que sigue a la preposición. En este caso, el du dentro del francés correspondería a la contracción de un artículo y una preposición. ¿Ya? Entonces, en este caso, como Melissa decía, así tal cual. Opción 1. Esta vez ganaste. Un super 8 para todos. Nos quedamos ahí con Dusassois, Nicole. Vamos a colocar al resto de nuestras autoras, que eran Marie Bernardet Dutilleux, Marie Bernardet, y el otro 700, subcampo A, para Guilabert, me niego a hacer nuevamente el combinado de dos. Ya, hasta aquí, entonces, tenemos nuestra obra, creo que se llama Los niños de 4 o 6 años de la escuela infantil. Tenemos creados nuestros puntos de acceso para las personas responsables de esta obra. ¿Existe la posibilidad de que creemos alguna variante de título para esta obra? Melissa pregunta si no va subcampo E. No, la verdad es que no. El subcampo E lo utilizamos siempre que a las personas a quienes estemos ingresando no sean los autores propiamente tal. Cuando lo colocamos sin el subcampo E se subentiende que se trata de personas que, digamos, crearon la obra, que son los autores de la obra. En el 100, un subcampo D, sí, eventualmente podríamos colocarlo. ¿Alguien se sabe cuándo nació la Nicole Dusassois? Vamos a buscar. Miren, solamente pues porque sí, a ver. Nicole Dusassois. Gracias por escucharme, Google. Estos son los momentos en que realmente te valoro. Sin embargo, no aparece una fecha, así como no aparece una biografía de la autora que nos permita verlo de manera común. Pero podemos inventarle. Supongamos que nació aquí en 1950, supongamos. Supongamos que nació en 1950. ¿Ya? No se supone que si no se sabe, colocamos SF o solo se suprime si no hay fecha. Claro, eventualmente, la verdad es que el subcampo D no es como un campo tan relevante, pero sí que sirve para cuando eventualmente pueda llegar a existir otro autor, ¿ya? Que tenga el mismo nombre. Puede que exista otra Nicole Dusassois. Entonces colocar la fecha de nacimiento y muerte nos sirve como para distinguir a esta Nicole Dusassois de otra eventual Nicole Dusassois que también publique un libro u otra obra o participe de la creación de alguna otra clase de obra.
Eh, pero en nuestro caso, o sea, si no tenemos esa información, perfectamente lo podemos dejar así, sin nada. Vamos entonces a lo que les preguntaba al comienzo. Aquí, los niños de 4 a 6 años en la escuela infantil. ¿Existe la posibilidad de que nosotros creemos una variante de título para este caso? Un titulillo también se le conoce creo que como título falso. Son estas hojas como internas dentro del libro, es una hoja que aparece como antes de la portada propiamente tal y contiene solamente, es como una hoja donde solamente hay como un título, pero solito, como sin mención de responsabilidad ni nada. Si mal no recuerdo, cuando estábamos en primero, les mostré un ejemplo similar. Cuando está ustedes en primero, a ver, clases, no, esto es catalogación 2. Ustedes fueron octavo semestre. Ayudantía, ¿cierto? Vamos a las clases. Si no me equivoco, esto estaba aquí. Vamos a los ejemplos. Casos misteriosos. Aquí. Es similar a esto. No es exactamente igual, pero por ejemplo, si aquí esto no fuese la portada, esto es más parecido a un titulillo. ¿Ya? Que es como una página en donde solamente aparece el título solo, sin menciones de responsabilidad ni ninguna cosa. ¿Ya? Y como que eventualmente, o sea, aquí tienen que proyectarse, tienen que usar su imaginación. Este libro, pues, supongamos que tiene esta cubierta, que era Mary Shelley Frankenstein. A continuación tiene esta página, ¿cierto? Donde aparece solo el título Frankenstein, y a continuación tiene una página que es la portada propiamente tal, donde aparece Frankenstein, y más abajo Mary Shelley, y aparece no sé, el logo de la editorial y cosas por el estilo. Entonces, esto de aquí vendría a ser el titulillo. Lisandro dice variante de título, pero los números escritos en palabras, el 4 y el 6. Ok, perfecto, sí, podríamos crear una variante de título donde coloquemos los números ahora expresados en palabras, y para eso, eh, ¿qué teníamos que colocar en el segundo indicador? Lo dejábamos en blanco, colocábamos 0, 1, 4, 8. Lo dejábamos en blanco. Perfecto. Aquí, ¿no hay nadie que me quiera hacer alguna observación con respecto a cómo escribí esto último? ¿Algo que tenga que corregir? Podría haber puesto un dos puntos subcampo B. Ah, claro, ¿te refieres como en la escuela infantil, colocarlo en un subcampo B? ¿Los números se pueden escribir como números? Ya. Acá el título propiamente dicho, como aparece en la portada, aparece con números. Es los niños de 4 a 6 años, y el 4 es un número y el 6 también es un número. Entonces nosotros eventualmente podíamos crear un campo 246, como propuso Lisandro, para colocar ahora una variante del título, pero en donde los números los expresemos en palabras. Entonces eso es lo que hicimos acá, 4 a 6 años escrito en palabras.
Después Melissa dice, ¿y poner un título paralelo uno se puede? No, porque los títulos paralelos son específicamente para obras que están escritas en más de un idioma. Este no es el caso. Esto vendría a ser más bien como una traducción, o sea, si bien las autoras son francesas, este libro está completamente en español. Sí, pero aquí, en realidad lo que quería que ver si me corregían o no, era por esto. ¡Oh no, la batería se está agotando! ¡Vamos a morir! ¿Cómo nunca lo enchufé? Bueno, lo que quería en lo que quería que se fijaran es en esto de aquí. Nosotros en el 246 tenemos que omitir los artículos iniciales por nuestra cuenta, ¿ya? Porque aquí no tenemos indicadores que nos permitan omitirlo de manera automatizada. Entonces nosotros ingresamos la variante de título, ¿ya? Pero sin el artículo inicial. Aquí sí partimos con el artículo, lo colocamos tal cual porque el 245 nos da un segundo indicador que permite omitir esos caracteres iniciales, el L, la O, la S más su espacio. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Hacemos al siguiente. Uy, no me queda nada. Perfecto, miren, voy a tratar de hacerlo rápido y ya más explicativo, preguntándoles menos cosillas. Tenemos este título que se llama Explicación de la doctrina cristiana contenida en el Catecismo del Padre Jerónimo de Ripalda. ¿Ya? Entonces nosotros aquí pescamos. Acá dice, sacada de los mejores autores doctrinales para uso de los niños que concurren a las escuelas e ilustración de otras personas, ordenado por don Teodoro Salvador Cortés. ¿Ya? Aquí podemos desprender, primero que todo, que esto vendría a ser el título completo, ¿ya? Si bien aquí aparece como el padre Jerónimo de Ripalda, esto en realidad es como vendría a ser una parte del título. O sea, como que el libro se llama Explicación de la doctrina cristiana contenida en el catecismo del padre Jerónimo de Ripalda, ¿ya? Pero quien crea esta obra, en base al catecismo del padre Jerónimo, es esta persona de aquí, que es Teodoro Salvador Cortés. Entonces, Teodoro Salvador Cortés, ya que no se menciona a ninguna otra persona más, vendría a ser nuestro autor principal de la obra. Ahora, en lo que tenemos que fijarnos es que este título propiamente dicho parte con lo que podríamos considerar nosotros como una inexactitud, ¿ya? Porque nosotros hoy en día no escribimos la palabra explicación de este modo, ¿ya? Pero sin embargo aparece como explicación, ¿cierto? Aparece con una S en lugar de una X. Esta inexactitud, ¿cómo correspondería que la tratáramos? Aquí Lisandro propone que reemplacemos directamente esta S que aparece acá y coloquemos entre corchetes la letra X. Sin embargo, o sea, podría llegar a ser si es que en realidad estuviese escrito como de este modo y efectivamente viéramos que falta la letra X. Sin embargo, aquí no es que falte una letra, sino que la palabra en sí está escrita de manera distinta, de forma inexacta a los ojos del hoy. Entonces, aquí lo más prudente sería, nos ahorra espacio, sería colocar la expresión SIG entre corchetes para indicar que es esta a continuación de esta palabra, porque las reglas nos piden que escribamos el título propiamente dicho tal cual como aparece en la portada. Escribimos la inexactitud así tal cual como explicación a continuación de la expresión SIG. Otra alternativa que nos daban también las reglas era colocar la expresión I.E. y colocar entre corchetes digamos la palabra corregida, que en este caso podría ser explicación, ¿cierto? Hasta con la tilde, ¿cierto?
Para efectos de este ejercicio en particular, yo preferiría quedarme con esta otra forma, simplemente colocando SIC, ¿ya? De la doctrina cristiana. Aquí, dos puntos subcampo B, contenida en el Catecismo del Padre Jerónimo de Ripalda. Ya, lo voy a dejar hasta ahí. Voy a omitir todo el resto. Voy a colocar mi espacio, subcampo C, ordenado por don Teodoro Salvador Cortés. ¿Ya? Hasta aquí. Nosotros sabemos entonces la única mención de responsabilidad que tenemos es por este señor don Teodoro Salvador Cortés, que es a él a quien vamos a asentar en un 100 bajo apellido, primer indicador 1, o a coma Teodoro. A continuación, la verdad es que tenemos varias opciones como para hacer una variante de título, ¿cierto? Se justifica a partir de esta inexactitud que tenemos al inicio del título y también, por ejemplo, por la existencia de esta abreviatura, ¿ya? Inclusive, ya que aquí se me ocurrió omitir el resto del título, que era esta parte de acá, sacada de los mejores autores doctrinales para uso de los niños, ¿cierto? Entonces, a partir de todos estos factores, de que aquí hay una inexactitud, de que aquí hay una abreviatura y de que aquí omití información, yo aquí perfectamente estoy en todo mi derecho de crear un 246, primer indicador en blanco, para escribir ahora una variante del título, una nueva versión del título, pero proporcionando información que aquí en el 245 no aparece, ¿ya? Información no provista. Entonces yo aquí voy a pescar, ¿cierto? Ya lo dejé en blanco. Voy a escribir el título que pudo haber sido, pero que no fue. Explicación, ¿cierto? En este caso, a partir de la inexactitud que estaba ahí arriba, de la doctrina cristiana, dos puntos subcampo B, contenida en el Catecismo del Padre Jerónimo de Ripalda. Y ya que aquí además omití el resto del título, yo perfectamente también podría pescar aquí y escribir el resto del título que omití en el 245, sacada de los mejores autores doctrinales para uso de los niños que concurren a las escuelas e ilustración de otras personas. Hasta aquí. ¿Se entiende la idea? ¿Ustedes propondrían alguna otra forma de resolver este ejercicio? Melissa dice que sí se entiende. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que quizás no esté quedando tan claro? ¿Alguna otra propuesta de solución con respecto a este último caso? ¿O estamos ok? Yo tengo una duda, pero no tiene que ver con ese caso. Ah, ok. ¿Cuál sería? Cuando tengo un libro que el idioma original es otro, no el que yo Ya, lo tengo físicamente, y sí está en mi idioma completamente,
Pero en la contraportada se indica el título en el idioma original. ¿Eso yo lo tengo que registrar en algún lugar? Ya, a ver, tenemos un libro, ¿cierto? Que tiene el No son títulos título, paralelos porque no salen ambos en la portada. ya, ok. Entonces es un libro que es una traducción en el fondo, tienes una traducción en tus manos. Sí, Ya. Y el título está, o sea, tu libro, tu obra está completamente en un solo idioma, que podría ser el español, claro, perfectamente. Y me dices que en la contraportada aparece como mencionado por ahí que tiene otro título, o sea, un título original de publicación. claro. Ok. Mira, en ese caso lo podríamos tratar más adelante, pero cuando como por obligación, en ese caso no estás obligada como a colocarlo específicamente en ningún lado. Eventualmente podrías llegar a colocarlo en un 130 o 240 de título uniforme, eh, pero sería por otras razones, no porque aparezca en la contraportada. Que aparezca en la Ya, contraportada no te obliga a colocarlo en ninguna parte. Podrías eventualmente llegar a ya, situarlo en una nota, en un 500, así como título de la contraportada. claro. Pregunto porque al hacer la guía de la ayudantía ayer, Ujú. había un caso de un libro de Magallanes o algo así, que era así. Ya, ok. Sí, no te obliga por eso, no te obliga por estar allí y no te obliga a colocarlo, pero sí te sirve, digamos, como tenerlo en consideración para otro tipo de cosas. Cuando veamos títulos uniformes la próxima semana, nos vamos a centrar en esos casos. Ya, gracias. Pues Nara, ¿alguna otra duda? Ya. Voy a dar entonces por terminada la ayudantía de hoy y voy a dejar de grabar porque ya llevo mucho rato grabando.